Leemos en Hechos 1, los versículos 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el tiempo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Habiendo Jesús sido alzado al cielo desde el monte de los Olivos, los discípulos se fueron a Jerusalén y tuvieron un retiro de oración de 10 días. Alrededor de los 11 y de las mujeres, poco a poco se fueron juntando otros, hasta llegar más o menos a 120. En algún momento de estos 10 días, los 11, impulsados por Pedro, decidieron buscarse un compañero para completar otra vez la cifra de 12 apóstoles. Lógicamente, la traición de Judas y el vacío que dejaba los estaba afectando, y ellos consideraban que era normal que otra vez sean 12, según la promesa que el Señor les había hecho, que iban a señorear a las 12 tribus de Israel. También estaban buscando un compañero más que sea testigo de todo lo que había pasado en la vida de Jesús, es decir, una persona que había acompañado al Señor y a ellos mismos durante esos 3 años y medio que acababan de pasar. Este texto ha dado lugar a muchas polémicas. Es difícil de entender y la palabra solamente relata y no hace comentarios. Lo que causa dudas es que esa decisión fue tomada antes del bautismo del Espíritu Santo y fue tomada echando suertes. Y además que Matías, el nuevo apóstol, nunca vuelve a ser mencionado en las Escrituras después de esto. Por el otro lado, se puede decir que los discípulos habían orado mucho y que realmente buscaban la voluntad de Dios. Echar suertes era una forma reconocida en el Antiguo Testamento y muchas decisiones respaldadas por Dios habían sido tomadas en esta forma. También es cierto que el nombre de varios de los 12 discípulos no se vuelve a mencionar más allá de Hechos 1:13. Con toda seguridad podemos decir que los discípulos no hicieron nada malo en esta ocasión,
pero es muy difícil saber si era necesario hacerlo o si fue solamente una buena idea de Pedro. Varias veces en el libro de los Hechos, como en otros libros históricos de la Biblia, nos vamos a encontrar con preguntas que no pueden ser contestadas en forma totalmente segura. Debemos aceptar que no todo en la vida es correcto o incorrecto. No siempre hay una respuesta única. Por esta razón, de los libros históricos de la Biblia no se sacan doctrinas. Sea como sea, Dios, según su promesa, estaba en medio de ellos.